¿Sabés por dónde pasa la movida cultural hoy? En el corazón de Villa Crespo. Doble sentido. Doble sentido. Bar cultural. Con visión de triple impacto. Cervecería artesanal, cafetería y pastelería. Un multiespacio lleno de arte para disfrutar con todos los sentidos. Date una vuelta por Doble Sentido, Bar Cultural. Loyola 788, Villa Crespo. ¡Abracadabra! ¡Que la página se haga ya! ¡Shu, shu, shu! Y no ve. Ni con magia se puede hacer una página en solo 5 días a un precio tan accesible. Eso podría hacerlo alguien con un don muy especial. Para poder diseñar, programar y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entra a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com. El don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas. El protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando, seguimos creyendo en una cultura libre, plural, accesible, diversa, que cuente con recursos del Estado para su desarrollo, muy especialmente en este 2025. Esa es nuestra apuesta por la cultura y por el cine argentino en particular. Bienvenidos a este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles, Gonzalo Sorais, y en la dirección artística, Jessica Bernardú. El actor, director y productor chileno Pedro Fontaine hizo su incursión en el cine argentino por la puerta grande. Coprotagoniza con Marco Antonio Caponi el policial Los Renacidos, dirigido por Santiago Esteves, que se estrena justamente mañana, jueves 23. Pedro Fontaine está aquí con nosotros en los estudios de GPS Audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Julia, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, para nosotros también es un placer recibirte. Los Renacidos parte de una premisa bastante singular, ¿no? Que es gente que simula su propia muerte, que quiere fingir su propia muerte. ¿Qué te atrajo a vos de este proyecto? Bueno, efectivamente parte de una tesis súper singular y que al final fue un desafío que nos acompañó desde las primeras lecturas, porque al final la apuesta es esa, es hacer eso de manera verosímil, ¿no? Eso me parecía muy atractivo. A mí, desde la primera lectura, creo que hubo una imagen que me llamó mucho la atención y que me pareció muy atractiva, y que era esto de una ambulancia deambulando por la cordillera, Mm, casi que sin rumbo, en una especie de western, pero que a la vez cruzaba esto de la película Road Movie, ¿no? sí. Con un policial, como dices tú. Entonces había algo del género que me atrajo mucho y, y nada, esa imagen me generó mucha atracción, digamos, como Ujú, un puntapié inicial, podría decirse. ujú, ujú. ¿Cómo dirías, si tuvieras que contarle a la audiencia, qué es Los Renacidos? ¿Cómo lo definirías? Bueno, la definiría como, me gusta decir, un policial sin policías, Mm, un policial de autor. Es una película, creo, bastante oscura, pero que está atravesada por unos rayitos de luz que se asoman entre unas grietas, por así decirlo, ¿no? ujú, Es un policial de autor,
atravesado por un drama de hermanos, una película que nos invita a mirar nuestra geografía latinoamericana, en específico la cordillera de los Andes, con ojos de cine, ¿no? Con Ujú, imaginar personajes, imaginar situaciones, imaginar eh, el género cinematográfico puesto en nuestra geografía. ujú. Bueno, ¿y tu personaje quién es? ¿Cómo es? Bueno, mi personaje es Manuel, Sí, es es uno de uno, los 2 claro, hermanos. claro, porque, bueno, la película cuenta la historia de dos hermanos que se reúnen para llevar a cabo su negocio, que es un negocio oscuro y que consiste en fingir la muerte de las personas, ¿no? Y, y mi personaje es Manuel, y que es quien ha decidido retirarse Del negocio del familiar. negocio y hacer una vida aislada, medio ermitaña, junto a su mujer y formar una familia y ser un médico rural, ¿no? Él como que se ha ido Sí. más hacia la montaña y, y ha buscado desvincularse de este mundo, pero el hermano y sus secuaces, digamos, lo van a buscar porque lo necesitan para llevar a cabo otro negocio. Ujú, ujú. ¿Y cómo trabajaste vos este personaje? Porque, digamos, de estos 2 hermanos, en principio pareces, por decirlo de alguna manera, el hermano bueno, ¿no? Claro. El médico abnegado que se debe a su comunidad rural Sí, para la sí. cual trabaja y sirve, es un servicio lo que hace, pero después, bueno, se revelan estas otras aristas oscuras. Claro. ¿Cómo fue trabajar ese personaje con el director, con Santiago Esteves? Bueno, de partida con Santiago creo que lo que nos unió fue la cinefilia, ¿no? Los dos somos cinéfilos y pudimos ir encontrando varias cosas a partir de tributo a otras películas que ya existen, ¿no? Ujú, Entonces eso a mí me ayudó mucho para entender más o menos el tono, más o menos lo que estábamos contando, qué tipo de personaje, hablábamos mucho de qué tipo de protagonista es. Eso de que, claro, de que es el bueno de los dos, em, es cierto hasta cierto punto. claro, sí, Y tampoco sé si me gusta tanto pensar en el bueno y el malo, porque creo que más bien están ambos atravesados por una especie de trauma que los dejó en la tecla en la que quedaron más o menos marcando para siempre e sí, intentando zafar de esa tecla de alguna manera. sí. Entonces, Manuel, creo que cuando arranca la película, cree que ha logrado renacer en cierta forma, ¿no? Por hacerle tributo al título de la Ujú, película. ujú, Eh, y se encuentra en esta, como lo describiste tú, ¿no? Como un médico rural que se debe a su comunidad, que está formando una familia, que está buscando una segunda oportunidad en la vida, alejado de eso que le sí, genera una especie de conflicto moral y le recuerda su trauma, ¿no? ujú. Y eso para mí me sirvió mucho para armar el personaje, ¿no? Decías recién que con Santiago Esteves tuvieron referencias Mm, cinematográficas, ¿no? sí. Porque los dos son muy cinéfilos y bueno, el policial también tiene Mm. montones de componentes y de historias. ¿Cuál fue la más significativa para vos para construir este personaje? Mira, creo que puede ser esta de Viggo Mortensen, Historia de Violencia. Ujú, Esa es similar, como arranca. Y en cuanto a tono, también tiene sí, algo similar. Hay un submundo que emerge y contamina el mundo que se ha creado para taparlo, ¿no? ujú, Entonces, esa puede ser una que fue importante. Pero hay varias, la verdad. ujú, Además que me introdujo en lo que es un poco el cine el policial de los 60, claro, de Melville, nada menos, claro. y que yo no lo conocía. Ajá, Entonces también ahí, em, pero eso creo que me dio un poco más la sensación del universo, ¿no? Que quería ujú, construir. ujú, A nivel de personaje creo que quizás podría ser más
este que te digo de historia de violencia. Ahora, la película también tiene una particularidad, bueno, vos decías, son personajes que transitan la oscuridad, ¿no? Pero también la película, casi toda la película, transcurre en la nocturnidad. Mm. ¿Cómo fue trabajar esto? Porque, por cierto, es una complicación importante, ¿no? Y sobre todo en la cordillera, o sea, en un ambiente ciertamente hostil. Totalmente. Las condiciones del rodaje fue un rodaje duro, hecho con mucha pasión. Teníamos un equipo técnico, una coproducción chilena-argentina, entonces Ujú, había otros actores chilenos como Luis Dubó, Daniel Antivilo, y había equipo técnico chileno también. Y bueno, entre todos más o menos nos acompañamos en esto y sacamos adelante jornadas muy difíciles, nocturnas, como dices tú. Recuerdo jornadas nocturnas en un cementerio, grabando junto a las tumbas reales, em, con no sé cómo llamarlo, el incinerador ujú, sí, andando, sí, porque eso sucede de noche, sí, digamos. sí, sí, el Claro, el crematorio. crematorio. Entonces era todo eso, por ejemplo, lo tiñó de algo así medio eh, terrorífico. Y sí, la película, los personajes estos, como dices tú, transitan la oscuridad. Yo pienso que se mezclan cosas ahí porque tienen algo, esta relación que tienen con la muerte también los transforma un poco en unos personajes medio de la ultratumba. Eso es algo que hablábamos Ujú, mucho con Santi y con Marco Caponi también, que son personajes que están ahí al borde de lo vampiresco a ratos, pero también son personajes que habitan la montaña, ¿no? O sea, ujú, con códigos montañeses, por así decirlo. ujú, Y eso lo buscamos desde una cierta parquedad y, y- y- y bu- dándoles unos rasgos de algo más ermitaño, ¿no? Como sí, esa, ese tipo de comunicación que no está tanto en las palabras, está mucho en el silencio sí. y gente que no se dice todo lo que piensa, que se comunica con acciones. em, Sí, bueno, eso en la película es muy, muy notable, ¿no? mm, Que son personajes más bien parcos en sus acciones y en el hablar, mm, estos dos hermanos, ¿no? Pero hay ahí flotando también un vínculo difícil entre ellos, ¿no? totalmente. Es como te digo esto de esos personajes de montaña Mm, que están, no están acostumbrados a quizás estar con tanta gente o a estar sociabilizando, que se han criado quizás bajo un, con una crianza muy dura. em, y entonces sí, a mí me gusta pensar en el universo de los personajes de esta película como personajes, como animales carroñeros, ¿no? Que están ahí peleándose la sobrevivencia y que la lealtad realmente no existe. Lo que importa es ajá. el pedazo de carne que van a Sí, conseguir, ¿no? sí, sí. Y creo que en ese universo están estos personajes y ese es un universo muy hostil, en que el más débil no lo logra, digamos. Entonces creo que por ahí también pasa un poco eso de la parquedad, ¿no? Ujú, ujú. De no confiar, de no revelar todas tus cartas nunca. Ahora, este rodaje, bueno, en los Andes, en la montaña, ¿no? Eh, ¿Te remitió a experiencias personales? ¿Vos ya era un lugar que de alguna manera conocías? ¿O fue directamente, bueno, llegar ahí a la filmación y encontrarte con este escenario sobre el que no conocías demasiado? Porque Mira, vos también sos de una ciudad, de Santiago, digo, sí, urbano. sí, sí, es curioso, la verdad que Santiago es una ciudad gigante, pero está en la precordillera, digamos, Claro. ¿no? O sea, está rodeada de montañas, cerros y está encajonada entre dos cordilleras, entonces es muy similar a Mendoza en algunas cosas, ¿no? Ujú,
Y creo que quizás esta película me hizo darme cuenta lo cordillerano que soy, porque me he dado cuenta también estando aquí en Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad que no tiene esas características, que efectivamente la gente está acostumbrada quizás a desenvolverse de manera mucho más social. Yo creo que los chilenos tenemos una cosa quizás más callada y que Ujú, quizás tiene que ver sí, con nuestra geografía, ¿no? sí, sí, seguramente. Mm, Sí, seguramente, sí, sí. Ahora, bueno, Los Renacidos tuvo su premier mundial en Shanghái mm, y vos estuviste ahí. sí. Este, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pudiste percibir del público? ¿Qué devoluciones tuviste? Mira, fue una experiencia hermosa. Yo no conocía Asia, entonces ya haber podido tener la oportunidad de ir fue hermoso y es una de las cosas que me tiene muy contento con este proyecto también, es las experiencias que me ha permitido vivir, ¿no? La gente que me ha permitido conocer y bueno, y Shanghái fue increíble en ese sentido. Y me pareció que la gente la recibió muy bien. El público era bastante reactivo, por así decirlo. Ujú, Reaccionaban a la pantalla, pero no tuvimos mucha oportunidad de interactuar mucho con los chinos, la verdad. ujú, Nos hicieron algunas entrevistas, ahí algunas preguntas, pero es que el tema del idioma claro, no es menor. De claro. hecho, nos hicieron una conferencia de prensa en que un periodista hace una pregunta y la traductora que había me la traduce y me dice, te están preguntando por los chistes de la película. Y yo, ¿pero qué chistes? Si no, Ah, no es una comedia, o sea, no entendí, nunca entendí qué es lo que me quiso preguntar realmente. ajá, Entonces, no sé si se refería como al sentido del humor de la película, que tampoco me parezca sí. que es mucho, digamos. Entonces, no sé, pasaron un poco ese tipo de cosas que dificultan, pero al final, igual, creo que en China y en Asia son muy, tienen una afinidad grande con el cine de género. Claro. Entonces, les gustó la película, ¿no? Entraron por ese entraron por lado. ahí, sí, Ajá, sí. ajá. ¿Y vos cómo te sentías en medio de eso? Bueno, la premier mundial en un festival como el de Shanghái, que yo nunca estuve, pero sé que es muy importante. Es gigante. Y bueno, la primera vez que te tocaba presentar la película, ¿no? Sí. Em, Nada, me sentí, fue un honor gigante, digamos, estar ahí, presentar la película. Yo creo mucho en el cine, ¿no? Y en el cine independiente, el cine de autor, y creo que estas instancias que permiten que una película se muestre, una película que habla de algo muy específico que tiene que ver con Argentina y Chile, pueda mostrarse en Shanghái y ser recibida de buena manera y que la resuene allá, habla también de ese poder universal que tiene el cine, que tienen las historias y que uno pueda conmoverse con historias de cualquier lugar del mundo y te abran espacios en la mente, espacios imaginarios, ¿no? Te expandan el imaginario. Me parece hermoso. Así Ujú. que poder haber estado ahí, nada, fue un regalo, un lujo y lo atesoro. Bueno, tengo entendido que vos habías iniciado una carrera universitaria y la dejaste para dedicarte a la actuación. Más o menos, digamos. Es Ajá. más la terminé, de ¿Cómo es la hecho. historia entonces? Sí, la verdad es que yo actúo desde pequeño. Descubrí la actuación, digamos, como a los 15 años. Y luego, por distintas razones, no me atreví, digamos, a seguirlo inmediatamente después de terminado el colegio. Se podría decir que soy como alguien que floreció tarde en la vida, Ajá, porque me decidí realmente a ya ir por ello como a los 25 años, algo así. ajá. Y ahí empecé a buscar la actuación de manera más, te diría desde el hacer, ¿no? Como que en un principio busqué mucho vincularme con gente que estuviera haciendo proyectos autogestionados, tomar talleres,
no sé, hacer voluntariado en un festival de cine, y Ujú, así un poco armarme un camino desde, entendiéndolo un poco como una especie de artesanía que hay que aprender haciendo y vinculándose más que estudiándolo ujú, realmente, teatro. Hasta que finalmente pude irme a estudiar y estudié en una escuela en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Neighborhood Playhouse, ujú. que es una escuela que me becó, así que estoy muy agradecido y orgulloso de esa experiencia. Y de ahí fue que, mm, que ya en el fondo me entré de cabeza en actuar y que es lo que realmente siempre quise hacer. Ujú. Y, y bueno, en eso he estado los últimos ya 10 años. Y también, pero también te dedicaste a la producción, ¿no? También, en ese periodo Ujú, de vincularme con distintos proyectos, también trabajé en una productora que me sirvió muchísimo para entender un poco más el mundo del cine. Em, y eso fue, claro, fue antes de estudiar teatro. ujú. Sí. O sea que la actuación es lo tuyo ya, decididamente. Sí, totalmente. Ujú, Bueno, la verdad es que vincularme con historias es lo que más me mueve, entonces nunca descarto nada. También dirigí un cortometraje hace un año, un poco más de un año, y fue mi primera incursión en la dirección. Es que creo que los actores hoy en día tenemos que versátiles, diversificar y claro. sí, porque... Y también, no es solamente porque crea eso, también es porque soy una persona bastante inquieta y creo que la lógica de estar haciendo es la que más me acomoda. Entonces intento estar siempre en algo, en alguna búsqueda, ¿no? Ujú, Te diría que así a nivel personal, espiritual, artístico, lo que más me mueve es la actuación y es lo que más he estudiado y es lo que más, en lo que más me he podido desarrollar, ¿no? Y es lo que más me interesa desarrollarme también. ujú. Y ahora, con este estreno argentino de Los Renacidos, ¿qué sigue? ¿Otros proyectos con Argentina? ¿Más cine? Tengo siempre hay varias cosas en el horizonte posibles. Ujú, Tengo ahí algunas eh, posibilidades teatrales. em, y tengo también estrenos de cosas que ya se grabaron, que van a salir. De hecho, ayer me pasó algo muy loco porque es que esta semana se me juntaron dos estrenos. Porque se estrenó Ah, Los Renacidos aquí sí, en cines argentinos. sí. Y ayer, o hoy, hoy en la mañana, se subió la segunda temporada de Baby Bandito, que es una serie de Netflix, una Ajá, serie chilena, sí, y yo tengo un personaje ahí también. Entonces se me juntaron esos dos estrenos esta semana, lo cual es maravilloso, la verdad, es un claro. lujo. Y entonces tengo eso, también voy a estar el próximo año en La Casa de los Espíritus, que es una serie Mm, de Amazon basada en la novela de la Isabel Allende. sí, sí. Así que eso es más o menos lo que se me viene. Tengo también otra, que es la que te decía antes, que no puedo No anunciar. podemos hablar de No esa, podemos hablar de sí, esa sí, sí. todavía, pero se va a anunciar en Pero noviembre bueno, tiene que ver también con Argentina. y tiene que ver con Argentina. Solo decimos eso. Bueno, estamos entonces, está con nosotros Pedro Fontaine, es el coprotagonista de Los Renacidos, el policial dirigido por Santiago Esteves y coprotagonizado por Marco Antonio Caponi, que se estrena mañana en salas de Argentina. Recomiendo no perderse este policial muy arriesgado en lo suyo. Muchísimas gracias por esta compañía que nos hiciste. Un gusto. Un gusto, muchas gracias a ti por tenerme y invitarme. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido. Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. Ella era mi profesora y vos sos mi mamá. Necesito saber para poder seguir. No va a cambiar nada hablar de eso. Entre ustedes siempre fue una cuestión, el tema de los límites. Fue un accidente, ¿ok? ¡No te creo! ¿Por qué Alan hizo lo que hizo?
Mariana Erigimowicz y Juan Villegas son los codirectores de J. Urondo, un cocinero impertinente, película que se presentó como estreno mundial en Culinary Cinema, la sección de cine y gastronomía del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Estamos con Mariana Erigimowicz y Juan Villegas. Gracias por acompañarnos aquí en San Sebastián. Bueno, ¿cuál fue la idea inspiradora que los hizo decidirse a encarar esta historia? ¿Quieres contar vos? La idea viene de hace 20 años, por lo menos. Cuando conocí el bar, el restaurante, y lo conocí a Javier a través de un amigo de la profesión, abogado de cine. Y en ese momento que lo conocí, que era muy amigo suyo, pensé, acá hay que hacer un documental. Este sitio hay que hacer un documental. Pasó mucho tiempo. Yo seguía yendo. Y después me vine a vivir a España como unos 10 años. Y volví y me había olvidado del tema. Y en algún punto, hace 3, 4 años, se lo vuelvo a contar a Juan. Y empezamos a pensarlo, empezamos a armar una carpeta, a ver, presentar a fonditos, como los llamo yo. Y medio que fue así, como el primer fondito dio el puntapié. Ajá. O sea, fondito te refieres a... No, Fondito. mecenazgo. Fondito. Mecenazgo con un monto no muy alto. No, además se dio justo en la época, cuando empezamos a armar la carpeta de proyectos, se dio justo en el cambio de gobierno, que los proyectos que estaban presentados con la gestión anterior quedaron en un limbo y hubo todo un año que no se sabía qué pasaba. Bueno, ahora Y no pasa otro mucho, año, pero y otro año que tampoco se entonces, pasa nada. bueno, básicamente con respecto al Inca decidimos, bueno, lo vamos a hacer igual, no vamos a esperar al Inca porque no hay mucha posibilidad, como viene la mano. Y, no, y frente a esa situación también sentimos como una especie de fuerza, como diciendo, bueno, frente a esa situación de incertidumbre, nada, salgamos a Hagamos. filmar. Y era algo accesible dentro de nuestras posibilidades. Como que sumamos un poco toda nuestra experiencia que tenemos los dos en distintos rubros, en 25 años, y gente que conocemos y que nos pudo dar una mano de distintas maneras para poder armar un esquema muy artesanal, pero sumando esa experiencia que teníamos, y así se pudo hacer. Ahora, ¿qué otras películas sobre cine y gastronomía tuvieron en cuenta o para encarar también el formato de J. Urondo? ¿O no? Ver vimos un montón. Tomar en cuenta, no sé, No, la de no, hay una de Francia, Wiseman sí, que se estrenó, que no me acuerdo el nombre, que es sobre un es restaurante sobre en Francia, que hay muchas cosas que es muy diferente, pero nos gustaba algo de cómo filmaba él el hecho el hecho de cocinar, que era un poco diferente, tal vez por hablo de Frederick Wiseman, ¿no? Por su forma de encarar el documental desde un lugar muy cinematográfico, diferente a lo que es el típico documental gastronómico televisivo al que no es que le queríamos escapar, no nos interesaba esa forma. Y ahí vimos algo. Entonces, básicamente lo pensamos no como una película gastronómica genérica, sino como un documental una película documental que se inmersa en un protagonista que es un cocinero y en un espacio que es un restaurante. En ese sentido no fue tan diferente a por lo menos a mi experiencia propia con otros documentales. También hay una identificación de cómo él hace su trayecto y cómo lo hacemos nosotros. Y cómo a pesar de todo lo seguimos intentando hacer y nadie cierra la cortina. Claro.
Sí, eso fue una identificación muy fuerte Sí. en su filosofía, en su resistencia frente a mandatos de la industria, frente a las dificultades del contexto, y no claudicar y no hacer concesiones y hacer lo que uno quiere hacer, sabiendo que eso tiene un costo o dificultades, pero de alguna manera no se nos ocurría hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el proyecto cuando lo conciben ustedes y finalmente deciden encararlo y el rodaje en sí mismo y después la edición, que son etapas muy diferentes, ¿no? Sí. Hasta llegar a esta película, al resultado final. Es curioso algo que sucede, sobre todo con los documentales, que a veces uno tiene que seguir un guión estricto porque también va a enfrentarse con lo imprevisto que sucede, ¿no? Lo imprevisto de lo real. Sin embargo, hay como una primera intuición de lo que uno quiere contar y una especie de forma también que uno quiere buscar, pero en el camino pasa de todo y vas probando y es mucho prueba y error, a pesar de que fue un rodaje corto. Fue corto pero espaciado en el tiempo, entonces íbamos pensando en el camino qué cosas funcionaban, qué no, eh, qué forma era la de abordar al personaje y al espacio, y al final se llega como a un resultado que tiene que ver en lo esencial con el concepto inicial, pero va sufriendo mutaciones un montón, ¿no? Yo siento un poco que la película, primero que nos basamos mucho en mucho tiempo de observación, ¿no? Del lugar, del personaje, de los que lo rodean. Y después hay un libro que editaron de Javier que nos sirvió muchísimo como puntapié para poder empezar a preguntarle a Javier cosas. eh, Sin filmar tanto porque no teníamos presupuesto y sin por ahí chocar con cosas que no teníamos ni idea. Entonces hubo una guía muy fuerte que fue ese libro, eh, Javier Urondo, La cocina imperfecta. em, Después lo convertimos en J. Urondo, un cocinero impertinente. Pero eso fue bueno. Y después siento que fuimos muy orgánicos, como que entrábamos y él nos dejaba entrar, fue muy generoso en su modo de abrirnos la puerta y nosotros muy austeros a la vez. Claro. No teníamos ni luces, ni grandes artefactos, ni nada. O sea, era como, Eso vamos. también es una ventaja para el documental. Eh, Esa dificultad en cuanto a producción, a los pocos recursos, hace que también uno sea más transparente como equipo de rodaje, y eso es una ventaja para y enfrentarse a sea la realidad, ¿no? es más cercano para ambos. Claro. Claro, bueno. No genera una barrera, ¿no? Si uno va a un equipo de 10 personas, luces, Sí, se sienten menos eso genera una barrera frente a lo real, incluso aunque esté filmando. Yo he ido a rodajes de documentales donde estamos, como esta situación, una entrevista, entrevistando a una persona, y atrás había 10. Y eso creo que genera una barrera con el entrevistado, ¿viste? Porque hay 10 personas, luces, toda una estructura. Entonces, generar algo espontáneo es más difícil, me parece, cuanto mayor es la espectacularidad de lo que está atrás. Y lo que estábamos filmando tampoco era espectacular, entonces tenía que haber una coherencia en la forma Claro. respecto a lo que estábamos filmando. ¿Cómo describirían ustedes este personaje? Javier es un superviviente de Muchas batallas. muchas batallas, algunas peleadas propiamente y algunas Heredadas. heredadas, que fue buscando dónde y fue muchas cosas también, fue guardavidas, pescó, vendió libros, hizo un montón de cosas, pero tuvo una familia conformada cuando le pasó lo que le pasó, que le dio mucho amor y mucha enseñanza, ¿no? Su madre y su abuela. Y
transformó todo ese background en algo que es dar de comer con amor, porque lo que hace es eso. Ujú. Eh, Él insiste mucho en la idea de dar de comer, ¿no? De salir del lugar del ego del cocinero, sino alguien que le da algo a los demás, ¿no? Y que por eso la importancia es en ese sentido, en que estás haciendo algo que sabes hacer y tratar de ofrecerle con generosidad a los demás algo que sea rico, sabroso, nutritivo. eh, en ese sentido, también, bueno, en el cine lo pensamos igual, ¿no? Salirse del ego del director no es fácil, pero un poco también este tipo de películas también ayudan, ¿no? A salirse de ese lugar. Sí. y aparte, no sé, en una ficción por ahí también, pero me parece que en un documental el hecho colectivo es casi más importante, que esté amalgamado y orgánico, que en una ficción que, bueno, te ceñís a un guión que va a ir cambiando un poco quizá, pero en un documental, cuando algo pasa acá y el sonidista estaba sordo, y estamos en problemas. Bueno, y él habla de eso también. Él es Eh, su restaurante, pero a la vez tiene. Y es increíble lo que pasa. En la película intentamos reflejarlo, que pueden estar cocinando, trabajando y no se hablan y se entienden casi apenas con la mirada. es Eso nos parecía increíble eso, muy sí. atractivo de filmar, ¿no? Como con una mirada se entiende. Sí, sí, Justamente. sí. Ajá. Sí, alguien nos dijo, se agradecen los tiempos, como la pausa. Uno tiene incluso, viste, esa idea que responde a cierta lógica, por lo que fuimos aprendiendo también del mundo gastronómico, de ciertas tradiciones de la cocina que están a los gritos en las cocinas, dándose órdenes. Bueno, la cocina de Javier no es así. No hay, nadie grita, ¿no? Nunca La de Parque escuché. Chacabuco, la de ayer parece que sí. Claro, pero viste, no es el oso que están a los gritos. Es como, en ese sentido es lo contrario. Claro. Bueno, la gastronomía en el cine tiene muchos cultores, cada vez más, ¿no? Sí, En ese sentido, ¿hay otros proyectos entre manos que tienen ustedes sí. respecto del tema? Sí, ¿Querés contar un poco de eso? una serie gastronómica que nos encantaría poder hacer, pero claro, con personajes tipo Javier, no sé Y si los nos van a tenemos dar mucha identificados, pelota. ¿eh? Hay una chica que Eh, hace un chocolate de una forma también de mucha calidad, de forma muy artesanal y muy cuidada. Hay gente, otros que hace quesos, helados, vermú, como vinos, como buscar otros Javieres. De hecho, mucha gente que nos presentó él también, que él siente como si fueran colegas en espíritu y en filosofía respecto al amor por el producto y por lo que se hace. Y construir una serie con eso, que cada personaje nos va a abrir todo un mundo más allá del producto que vende y fabrica, como lo cultural que hay detrás, el barrio donde está. Ahí hay un montón de posibilidades, me parece, para contar una serie. y una ficción en Urondo como locación. Sí, también. No sé si me va a dejar Javi, pero Pero por lo menos va a ser el personaje inspirado. sí, como el espacio donde uno va y habla con el cocinero y se encuentra con otra gente y pasan cosas. Esos son los proyectos Vinculados a Esos lo vinculados a lo gastronómico. gastronómico, sí. bien. Y ahora, después de esta premier mundial aquí en Culinaria y Cinema de San Sebastián, ¿cuál es el camino que va a seguir Javier Urondo, un cocinero impertinente? Bueno, seguramente va a programarse en otros festivales que todavía no podemos decir, pero ya hay algunas invitaciones. Nos interesa eso, tal vez que siga su recorrido afuera y en Argentina se va a ver recién el año que viene. Tampoco podemos decir mucho. Pero ya hay 2 festivales que tienen ganas de que andemos por ahí y que encuentre
No vivo. Y nos interesa estrenarla, Porque- no en circuito comercial de cine, pero en salas de cine, Sí. porque la pensamos como una película y nos gusta cómo se ve en una pantalla grande. No solo ese lugar, obviamente, también nos gustaría después que pueda circular en una plataforma o en la televisión o en los lugares que se pueda, pero primero nos gustaría poder estrenar en un festival en Argentina y en un cine. Bien. Bien. Bueno, me estoy imaginando, no vamos a adelantar nada, pero ya me estoy imaginando. Mariana Erigimowicz, Juan Villegas, muchísimas gracias Gracias. por acompañarnos. Gracias. A ustedes. Que ni siquiera mis más remotos sueños imaginé estar aquí recibiendo este reconocimiento. Yo creo que cada mundo y cada mirada es original. Entonces, les digo, les suplico, inventen el cine. Y en el cine argentino hay mucho para recordar y revisitar. Tenemos que defender el cine, esto es algo que nos identifica, que nos hace crecer y nos enseña. Me da un montón de orgullo también por ser parte de esta casa. La verdad, una oportunidad hermosa, la que nos dan. Nos agarró piel de gallina, estuvo muy lindo. Que viva la uni, la educación buena y la gente argentina. María Alché acompañó a Lucrecia Martel en el proceso de investigación y elaboración del guión de Nuestra Tierra, documental que viene de ganar el premio a la mejor película en el Festival de Londres y de un intenso periplo por festivales internacionales. Estamos entonces con María Alché. Adelante. María, tu relación con Lucrecia Martel comenzó como actriz. Sí. Hace ya mucho tiempo. ¿Y en qué momento te incorporás al trabajo con ella como guionista? ¿Cómo surge esta opción? A ver, voy a remontarme. ¿Cómo surge? Creo que primero nos hicimos como amigas también. Empezamos a compartir una amistad y algunos intereses comunes. Hicimos un viaje por el río Paraná en barco que nos llevó una investigación, esa expedición, como intereses por, no sé, ciertas cosas científicas o de navegación y de física, no sé, como intereses. Y también creo que lo primero fue un momento en que Lucrecia estaba haciendo la primera adaptación del Eternauta. Entonces ahí como colaboré un poco en esta idea de pensar la ciudad en clave de ciencia ficción. Hicimos algunas series de expediciones que eran muy divertidas, que tenían que ver con su idea para esta adaptación y algunos sistemas para traspasar esa historieta a guión. Y después, como con ese mismo sistema, no sé, que yo colaboraba en calidad de asistente, colaboré un poco en Sama con esa naturaleza. Y después cuando apareció este caso para investigar, que fue hace muchos años y que había muchos papeles que leer y que organizar, un poco Lucrecia me dijo, ¿querés que lo hagamos? Como que encaremos esto, que no había ya en ese momento una productora detrás o un trabajo formal, entonces me dijo, medio, hagámoslo. Y ese fue como un año entero en el que leímos toda la causa federal del conflicto de tierras de la comunidad y la causa judicial, hicimos una base de datos, cargamos toda esa información. Fue como un trabajo periodístico muy grande y muy así, con mucho rigor, que todavía no tenía una expectativa de ser una película, ni una forma, ni un guión, ni nada. Fueron como era el tema. Un tiempo de investigar eso, sin tener la urgencia de querer saber ese formato final que iba a tener.
y un poco todo algo del mundo del río y de esta manera de algunas ideas que habían aparecido en esos otros proyectos aparecían en la manera de organizar estos criterios. Pero Ajá. bueno, las causas judiciales con todo su lenguaje complejo de la justicia, más un montón de cosas en las que yo era completamente ignorante del mundo de las comunidades, digo, estábamos con estos papeles de la causa a 1300 kilómetros de donde era la comunidad, leyendo y tratando fue como desasnarse de entender causas, de entender esto, cuando pasaba de un juez federal a otra corte, un decreto tal, como nos volvimos medio expertas en un montón de cosas que al menos yo por mi parte desconocía. Y después de esa primera investigación hubo un viaje en el cual Lucrecia ya había ido a la comunidad, pero fue mi primer viaje a la comunidad y fue pasar de esta cosa más científica de los papeles y la base de datos y una cosa en la cual yo me había vuelto muy rigurosa a las personas y sus vidas, y ahí bueno, como que se me desarmó algo de la percepción, como fue como, yo venía con todos estos papeles desde Buenos Aires a explicarles todo lo que habíamos ordenado y era como entender cómo era ese territorio, cómo era lograr un encuentro para que lleguen todos, no había señal de celular, te quedabas sin luz, la camioneta tenía que atravesar, había que comer, que venga uno, que venga el otro, cada uno con sus problemas de la vida cotidiana, y después conocer esas vidas desde el punto de vista de esas vidas complejísimas, con momentos de lucha y de reconocimiento de ellos como indígenas, momentos de trabajos, de migraciones por todas las complejidades que tiene nuestro país, desde ser trabajadores golondrinas, trabajar en la plaza como lustrabotas, después ir a trabajar a Buenos Aires, volver a la comunidad con un saber de organización política, armar la comunidad, como que ahí para mí fue como un shock de decir, no sé, como una sensación entre una mezcla de respeto y, mira, te lo digo, o sea, no, como una especie de vergüenza de hasta ese momento no haber entendido algo de eso, cuando ves el conurbano, cuando ves las personas que trabajan de empleadas domésticas, no entender la complejidad de esas vidas, de los territorios, fue como, ahora entiendo algo de mi país que no había entendido nunca. Fue así como muy fuerte para mí. Y fueron muchos estos años de entre ir a la comunidad y recoger estos testimonios en primera persona con las fotos y al mismo tiempo el trabajo con las causas judiciales y todos estos procedimientos de la justicia. Y no fue un trabajo mío y de Lucrecia, digo, hubo un equipo grande, Milena Costa, historiadora, Lorena Rodríguez, antropóloga de la UBA, bueno, Milena también historiadora de la UBA, Gabriela Guasofa, asistente de dirección, Ernesto de Carvalho, antropólogo, director de fotografía, que dio talleres de cine, como Jerónimo Pérez Rioja, montajista. Hubo en distintas etapas un gran equipo, seguro me estoy olvidando de personas, no sé, Javier Leoz en producción, el sonido de Víctor Tendler, Guido Berenblum. Hubo mucha gente que trabajó en las distintas etapas de la película. Fue como un guión que, si bien se escribió primeramente en esta investigación, tuvo a lo largo del tiempo sucesivos partes del equipo que lo fueron reescribiendo, digamos. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? En el momento que pasás de la investigación de campo, digamos, al guión concreto, ¿no? Es decir, bueno, acá hay que plantearse una historia, el camino, qué camino seguir, supongo yo. Ahí, ¿cómo fue el trabajo para vos? Porque venís de la ficción también como guionista, ¿no? Creo que, bueno, en este caso había directivas de Lucrecia que ella tenía muy claras y que un poco seguíamos las líneas que ella planteaba, que tenían que ver con no tratar de explicar todos los cambios de gobiernos, sino los procesos económicos, no salirse de ese territorio y tratar de entender, de pararse en ese lugar y desde ahí ver, bueno, no sé, de la dictadura, qué se veía desde ahí en ese momento. Y si se veía algo, narrarlo, y si no, no.
no sé, la migración de los ingenios, como que había como una tentación de narrar los grandes hechos que uno dice, pero ahora hay que narrar el cierre de los ingenios y que todos van a Buenos Aires. Y de pronto también nos juntamos con Diana Lenton, que es una antropóloga que investiga mucho la lucha indígena y cómo de distintas comunidades se reencuentran en el conurbano de Buenos Aires, en la Villa 31, alrededor del Padre Mujica, se ven de distintas comunidades y dicen como lo que compartimos y se organizan parlamentos indígenas a partir de eso, en distintas partes del país. Entonces de pronto era como, había que narrar, un deseo y una tentación de narrar muchas más cosas. Lucrecia siempre bajaba como una línea que era mantengámonos como acá, En esta comunidad. En esta comunidad. Y eso fue como una decisión como para condensar información y para en lo pequeño amplificar esos gestos. Pero bueno, era difícil si no estaba esa mirada porque había la tentación de ir en muchas direcciones, pues de pronto nos encontrábamos con alguien que había estado en ese parlamento en 1972 en Tucumán, que después se había exiliado por la dictadura, que había terminado en Dinamarca, que tenía una siquiera como, pero hay que narrar esta historia, pero también esta. Entonces, bueno, y esto es un pequeño ejemplo, porque después había 1000 líneas investigadas de cómo los organismos se iban pasando un papel que nunca llegaba a ningún lado, y había muchas como crónicas de ensayos de guión, de esos expedientes que no iban a ninguna parte. Entonces como que el trabajo también fue en distintas direcciones hasta tomar su forma final. Y bueno, esa forma final la fue dando Lucrecia en relación a la responsabilidad con la comunidad y con contar. ¿Y cómo interactuaban Lucrecia y vos en este armado? Porque, bueno, ella fijó pautas, pero supongo que vos en algún momento también, como co-guionista, plantearías algunas cuestiones que te parecía que podían ser fundamentales, ¿no? Sí, imagínate también que pasamos por distintas etapas, entonces, ya te digo, la etapa que compartimos más nosotras solas fue la de leer La Causa, donde un poco algo que tuvo de interesante fue que el mismo hecho de pasar muchas horas leyendo esos papeles y entendiendo el sentido y el orden de esas cosas, nos iban haciendo sacar conclusiones. Y empezábamos a nombrar las cosas como de una manera o de otra, y eran conversaciones o notas que íbamos teniendo a partir de esta lectura de las causas. Pero después ya eran reuniones donde también se sumaba, no sé, una historiadora que traía esta información, o mismo las personas de la comunidad, con lo que nos contaban los historiadores en Tucumán, que también nos traían, donde se les pedía que investiguen algo específico. Por ejemplo, hay una cosa que se cuenta en la película de Nicolás de Molina, a partir del libro de una historiadora que dice que los chuchas están extinguidos. Entonces esta investigación, rastrear los chuchas anteriores a ese momento donde dicen que están extinguidos y la palabra chucha, un trabajo que era muy también en red, digamos. No sé si en equipo, porque no es que estábamos todos juntos, pero funcionábamos como una red. Ahora, supongo que debe haber habido una etapa temprana que fue ganarse a la comunidad, ¿no? De alguna manera, la confianza para que ellos también se abran, o esto no ocurrió. De entrada ellos se avinieron a aportar sus historias, No, a mira, dar pensá que testimonio a María cámara. Rajido, que es la mujer, no sé si, que aparece en un montón de fotos de ella en la Sí. película, durante 10 años dijo que no tenía fotos. Hasta que un día dijo, ay, me parece que tengo unas cajas de fotos. Y como que las cosas no, hubo algo, la comunidad ya tiene una temporalidad que tiene que ver con habitar ese territorio de forma ancestral, y eso lo ves en la forma en la que organizan el espacio, que organizan sus animales, que organizan, no sé, su relación con las palabras, ¿no? Hay como todo otros saberes
que son propios de habitar mucho tiempo un lugar. Y frente Ujú. a esa temporalidad, una persona que aparece un día, que te dice un montón de cosas, después se va, es incomprensible, vuelve, te dice que, no sé, en el medio vino la pandemia, tuvimos que estar medio sin contacto con la comunidad y ahí también surgió como una desconfianza. ¿Por qué una película tarda tanto? Tratar de explicarles que nosotros necesitábamos financiación, digo, es como un encuentro que tiene un montón de complejidades. Sí. ¿Y qué viste vos cuando después de tanto trabajo y tantas vueltas, ¿no? que tuvo el proyecto? ¿Qué viste vos cuando viste la película terminada? ¿Qué te sorprendió? Mira, yo todavía estoy procesando la experiencia. Siento que necesito ver muchas proyecciones para terminar de asimilar, porque fueron tantos años que todavía cuando veo la película me es inevitable ver todas las cosas como las partes con las que se fueron armando esas partes, ¿viste? Como Ujú. todavía estoy en ese proceso, pero no, pero por momentos siento mucha como emoción de ver eso de tantas cosas que hablamos que no sabíamos cómo darle forma, que parecían abstractas, ver como algo de la forma cine que encontró Lucrecia entre el montaje, la imagen, el sonido, de lograr armar esas estructuras tan complejas donde, no sé, la película para mí te da una sensación como de volumen y no de línea, Sí. no sé, muy Sí. muy Sí. extraña, y eso que hace todavía me parece muy increíble. Creo que es muy de la dirección. Bueno, de hecho hay dos momentos muy diferenciados, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la causa, con el juicio, los testimonios, todo lo que se va mostrando del juicio en sí, y después estos relatos de la propia comunidad, ¿no? De su historia, a través de las fotografías, todo esto que se cuenta. Me parece que hay dos partes bien distintas, ¿no? Sí, Este, y los que, drones también, que son como un tercer elemento, el video del crimen, sí, hay como varios ujú, elementos que ujú, componen la imagen. ajá, para construir esta historia, ¿no? Que finalmente Chocobar es el punto de partida de toda esta historia que refleja el documental. Digo, no digo que se convirtió en una excusa, pero es como el punto de partida, ¿no? Y a partir de ahí surgieron otro montón de cuestiones que, bueno, vos estabas relatando hace un momento, no imaginaban respecto de esta mirada desde Buenos Aires, ¿no? De una comunidad del interior. Creo que desde un primer momento estaba, bueno, Lucrecia pertenece al norte argentino, Sí, digo, creo que en un momento de la película se dice que Salta, Tucumán, Jujuy sí. formaban parte de la misma región, entonces para ella también es hablar de un mundo que conoce muy bien, en esas formas de desprecio, en esas personas, que entonces creo que para esto de Buenos Aires era más mi percepción. Ah, Después creo que de la muerte se iban a desprender muchas complejidades de causas de esta muerte, estaba claro desde un principio. Esta idea de que no era solo resolver el crimen, sino resolver, no es algo que se resuelve, ¿no? Es una cuestión que está abierta, ujú, pero hacerse preguntas con respecto a todos estos círculos que rodeaban y atravesaban a la vida de Chocobar y a la vida de esta comunidad. Pero sí creo, como vos bien decís, que la película parte con esa muerte y después va desplegando la vida de la comunidad. claro, descubre otro universo, ¿no? ¿Qué descubriste de vos misma finalmente con esta experiencia? Bueno, lo que te decía hace un ratito, ¿no? Esa sensación de sacudirse de las propias percepciones de uno sobre, sobre, sobre la violencia estructural sobre la que está construido nuestro Estado, nuestra nación, como que Ujú, uno tiene la dictadura como el gran momento, o al menos yo, el gran sí. momento traumático y
y qué sé yo, y también si uno se va para atrás, no es que no lo conocía, pero uno dice Roca, Campaña del Desierto, pero empezás a ver la cantidad de genocidios, de masacres, de violencia en trasladar población de un lado a otro, con la que se armó nuestro país, y bueno, es como un sacudón a decir, estas son las bases, como entendamos de dónde viene esta violencia que organiza nuestra sociedad. Y llega en este momento, además, ¿no? La película de Lucrecia, un momento muy particular también. Sí, totalmente. De la Argentina, digo, ¿no? Sí, totalmente. Así llega a dialogar con este momento de torpeza y brutalidad política, ¿no? Así que esperamos que la película abra preguntas y conversaciones. María Elche, muchísimas gracias por este contacto y bueno, por la película también. Bueno, muchas gracias. Y así nos despedimos de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Hasta el próximo miércoles. No se vayan porque ya llega Mala Noche. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.